31 millones de euros. Ese es el salario anual de Mbappé y Haaland, dos de las estrellas más importantes del mundo. Otros como Kane, Salah, Lewandowski o Vinicius reciben entre 20 y 25 millones. Pero ¿es realmente mucho dinero? ¿Cómo se compara con otras profesiones? Un cirujano de élite en Estados Unidos gana en promedio 1 millón de euros al año. Un académico ronda los 400.000, un piloto de avión los 600.000 y alguien en el sector financiero consigue 2 millones anuales. Quizás el rol que más se acerca actualmente es el de ingeniero en inteligencia artificial. Empresas como Meta y OpenAI pagan remuneraciones superiores a los 10 millones por año. Lo cierto es que para encontrar empleados que reciban más que los futbolistas, debemos ir a los CEOs de las empresas más importantes del mundo. Mientras que Andy Jassy, director de Amazon, recibió 37 millones de euros en 2024, Tim Cook de Apple lo hizo por nada menos que 69 millones. Aunque, si vamos a mirar casos puntuales, en el fútbol también tenemos uno que está completamente fuera de lugar. Nos referimos al mismísimo Cristiano Ronaldo. Este cobra nada menos que 210 millones de euros por temporada en el Al Nassr de Arabia. Más del doble de quien dirige la empresa detrás del iPhone y 6 veces más que Mbappé. Una verdadera locura. Sin embargo, lo interesante es que todas las cifras que vimos respecto a los jugadores hacen referencia únicamente al salario base. No consideramos otros factores que puedan aumentar su recompensa o, también hay que decirlo, disminuirla. Para entender realmente cuánto se termina llevando un futbolista a su casa, les proponemos lo siguiente. Imaginemos por un momento que se nos hace realidad el sueño de firmar nuestro primer contrato como jugador profesional. En ese documento, además del salario base, encontraremos otros 5 elementos que modificarán considerablemente la cifra que terminaremos recibiendo. Los primeros 4 son buenas noticias para nuestro yo futbolista. El último, en cambio, es el malo de la película y créannos, importa mucho más de lo que parece. Pero comencemos por la parte feliz de la historia. El primer elemento es la prima de fichaje. Básicamente, es una cifra que el club nos pagará por firmar el contrato. Sí, escucharon bien, solo por hacer un garabato en un papel. La intención por parte de la institución no es otra que la de tentar al jugador. Si bien se suele hacer mucha mención a dicha prima cuando cambian de equipo, la realidad es que también puede estar presente en una renovación. Uno de los que más provecho ha sacado de ella es Kylian Mbappé. En 2022, el PSG tuvo que desembolsar 130 millones para que renovara con ellos. De nuevo, sin contar salario ni cualquier otra cosa, únicamente por el compromiso. 2 años más tarde, cuando fichó por el Real Madrid, los merengues debieron garantizarle 125 millones por esta vía. Para que vean lo irrisorio de dichos números en la economía, la empresa Meta habría ofrecido bonos de 100 millones de dólares a empleados de OpenAI para que se cambien de compañía y nadie lo podía creer. En un club de fútbol grande, eso es un mercado de transferencias cualquiera. Siguiendo el recorrido por nuestro primer acuerdo profesional, el siguiente punto que debemos considerar es la prima por fidelidad. Como su nombre le indica, es dinero que nos pagan por serle fiel al club. En la práctica, consiste en honrar el contrato hasta el final. Ustedes probablemente se estén preguntando, ¿acaso la firma y la prima por fichaje no eran para eso? Bueno, no. Como sabrán, es normal que los jugadores reciban otras ofertas en medio de su acuerdo. La intención de esta prima es desincentivar el movimiento a otra institución. Por ejemplo, si nos queda un solo año de contrato, tal vez nos convenga quedarnos hasta el final y recibir esa recompensa. Mbappé, una vez más, jugó sus cartas a la perfección en este sentido. En 2024, gracias a haber honrado su contrato con el PSG hasta el final, se habría llevado entre 60 y 80 millones de euros. Un punto interesante, si lo piensan, es que la prima por fichaje y la de fidelidad compiten entre sí. Mientras que la primera nos recompensa por firmar un nuevo acuerdo, la segunda lo hace por quedarnos hasta el final en el vigente. Con lo cual, cuando otro club nos quiere contratar a mitad de camino, su prima por fichaje debe ser lo suficientemente alta como para contrarrestar la prima por fidelidad a la que renunciaremos. Obviamente, cuando un equipo ve que tiene un futbolista prometedor, como tranquilamente podríamos ser nosotros, se adelanta a esas eventuales ofertas y ya le propone una futura prima por fichaje ante una eventual renovación. Es una verdadera fiesta de recompensas. Bien, hasta aquí, si conseguimos un representante decente y negociamos a nuestro favor, ya habremos asegurado una buena cantidad de dinero. Una parte por el salario base, otro monto por firmar el acuerdo y uno más por quedarnos hasta el final. Lo más llamativo de todo es que hasta aquí ni siquiera ingresamos al campo de juego. Tranquilamente podríamos ser malísimos y haber engañado a la institución. Por eso, los clubes tienden a poner una parte de la remuneración asociada a la performance. Esto es lo que se conoce como bonos por rendimiento y representan el tercer elemento del contrato. Por ejemplo, si somos delanteros o mediocampistas, nos pueden premiar por goles y asistencias. Mohamed Salah firmó un bono de 2,5 millones de libras si en una temporada alcanzaba 35 sumando goles y asistencias. Cristiano Ronaldo, además de la insólita cifra que vimos al inicio, recibe 94.000 euros por cada gol y 47.000 por asistencia. Una verdadera locura. Aunque claro, para alcanzar esos números es clave que el equipo como un todo funcione bien, y para ello hay que saber leer el juego más allá de lo evidente. En este sentido, si te gusta el fútbol de verdad, hay un rol clave para entenderlo, el del analista táctico.
Este convierte horas de partido en información útil y accionable para el entrenador, el staff y hasta los jugadores. Y con esto no me refiero a simplemente anotar 4-3-3. Es, entre otras cosas, analizar fases de juego, ver dónde se generan superioridades numéricas y entender cuándo conviene presionar. Su materia prima de trabajo es el video. Lo analiza, lo corta, lo clasifica y lo transforma en contenido útil, incluyendo animaciones y efectos que mejoran su entendimiento. Finalmente, el analista no trabaja únicamente sobre su propio equipo, sino que además se encarga de analizar a los rivales y a veces incluso a futbolistas concretos. Si el análisis táctico siempre te llamó la atención, una de las mejores opciones es Objetivo Analista, la escuela de Dani Pérez, que tenemos el gusto que sea el sponsor de este video. Se trata de un lugar para aprender a observar y accionar con método, entender qué es lo importante, cómo estructurar un informe y cuál es la manera ideal de presentarlo. La educación combina tanto secciones teóricas como casos concretos para llevarlo a la práctica. La mejor parte es que no está pensado únicamente para potenciales entrenadores, sino también para periodistas, scouters o simplemente apasionados del fútbol que quieren entender el juego en mayor profundidad. Si te interesa formarte en dicho rol, este es el momento. Objetivo Analista tiene cursos gratuitos para que veas de qué se trata y des tus primeros pasos. Por lo que para comenzar uno de ellos y al mismo tiempo ayudarnos a que el canal siga creciendo, ingresa al link en la descripción o escanea este QR para hacerlo ahora mismo. Muchas gracias Objetivo Analista por ser el sponsor de este video. Volviendo a los bonos por rendimiento, si lo nuestro es más bien defender, no se preocupen que también tendremos recompensas. Van Dijk en el Liverpool podría cobrar hasta 750.000 libras por mantener 22 porterías en cero. Y si hablamos de no recibir anotaciones, tenemos que hablar de los porteros. Según diversas fuentes, Gianluigi Donnarumma acordó premios con Manchester City de hasta 3 millones por, entre otras cosas, mantener el arco sin goles. En otros casos, ni siquiera hace falta marcar o conseguir vallas invictas, con el simple hecho de sumar minutos ya es suficiente. Y créannos, esos premios pueden cambiarle la vida a un jugador. Ese fue el caso de Kieran Richardson en el año 2002. Se trataba de un joven de 18 años que estaba en el Manchester United, pero aún no tenía contrato profesional. Eso hacía que su sueldo fuera de apenas 180 libras por semana. Aún así, Alex Ferguson lo citó para el banco de suplentes en un partido de Champions League. Allí, ya con el marcador resuelto, lo hizo entrar. El futbolista recuerda que, segundos antes de que finalice el encuentro, el entrenador dijo: Kieran, sal al campo ahora mismo, sin calentar. Árbitro, hazlo ya, que entre. La razón de todo esto era que Ferguson sabía que el chico no tenía un contrato profesional y el bono que recibiría si participaba del encuentro. Ese mes, en vez de las 180 libras, le ingresaron 12.000. Por último, los bonos también pueden ser colectivos. El Real Madrid, por ejemplo, se habría comprometido a pagar 1 millón de euros a cada jugador si se coronaban en el Mundial de Clubes de 2025. A veces incluso los premios van más allá del dinero. En 2016, los directivos del Leicester City prometieron un BMW i8, auto deportivo valuado en 135.000 euros, a cada futbolista si se consagraban en la Premier League. Y por si no lo creen, cuando los periodistas le preguntaron al entonces DT Claudio Ranieri si obtendría al menos un auto usado, este respondió: algunos regalos solo son para ellos, no para mí, quiero hablar con el dueño. Así es como, dependiendo de la posición en la que juguemos, el club nos propondrá diversos bonos y premios que no harán otra cosa que aumentar la cifra final percibida. Y allí termina la parte exclusivamente deportiva de nuestro contrato. Pero, como sabrán, los jugadores tenemos un impacto que va mucho más allá del campo de juego. Lo que ocurre con nosotros cuando no vestimos la indumentaria deportiva se ha vuelto cada vez más importante, y con ello hay un activo que comenzó a tomar especial relevancia: la famosa imagen. Ese es nuestro cuarto elemento en el contrato. En concreto, cuando hablamos de derechos de imagen, nos referimos al control que tenemos sobre cómo se usa nuestro rostro, nuestra voz, nombre o cualquier elemento con el que se nos identifique. Técnicamente, todos los seres humanos tienen esos derechos. La única diferencia es que en la mayoría de los casos no posee valor alguno. Hoy en día, los futbolistas patentan hasta los festejos, y si no, pregúntenle a Cole Palmer, quien lo hizo con su famosa celebración. Para entender cuál es el acuerdo al que llega el futbolista con el equipo respecto a esto, vale la pena separarlo en dos partes. Por un lado, su uso dentro del ámbito deportivo: fotos para promocionar la camiseta del club, presentaciones oficiales, redes sociales del conjunto y demás. Todo eso se incluye en el contrato y se le suele ceder el control completo en la institución para dichos fines. Luego tenemos todo lo que ocurre en el terreno extrafutbolístico. Aquí nos referimos principalmente a las campañas publicitarias con diversas marcas. Estos derechos tienden a estar por fuera del contrato deportivo, es decir, nosotros como jugadores nos quedamos con el 100% de la explotación y decidimos qué hacer con ellos. A menos, claro, que haya una cláusula especial mediante la cual le hayamos cedido una parte de los beneficios al club. ¿Por qué haríamos esto? Bueno, porque también es cierto que una parte del valor de nuestra imagen está directamente asociada a la institución en la que nos encontremos. No es lo mismo pertenecer al Real Madrid que a un club de tercera división. Por eso, el conjunto español suele agregar una condición mediante la cual se queda con una parte de los ingresos extrafutbolísticos. David Beckham fue el primer caso icónico de esto,
puesto y el porcentaje que se llevó la institución se situó en un 50%, un estandarte para varios que vendrían después. Actualmente, la cifra depende de quién se trate. Mbappé, por ejemplo, le daría solo el 20% al club, ya que tenía una marca personal consolidada antes de llegar allí. Así es como analizamos todos los aspectos mediante los cuales podemos generar ingresos siendo un jugador profesional. Un salario base, primas tanto por firmar como por quedarnos hasta el final, bonos asociados al buen rendimiento y explotación de nuestra imagen en diversos sentidos. Gracias a todo eso, se puede generar una brecha enorme entre la cifra inicial y el monto final. En el caso de Mbappé, por ejemplo, aquellos 31 millones anuales se transformarían en hasta 85 millones dependiendo de los resultados. Una verdadera locura. Sin embargo, si tuviéramos la fortuna de que Kylian nos mostrara su cuenta bancaria al finalizar la temporada, la realidad es que no encontraríamos ese número. En primer lugar, porque una cosa es firmar el contrato y otra muy distinta es efectivamente recibir los fondos. Los plazos de pago pueden ser considerablemente diferentes al momento en el que se registra el ingreso. Messi, por ejemplo, tuvo cuentas pendientes con el Barcelona hasta 2025, 4 años después de haber dejado la institución. La segunda razón por la que la cifra será diametralmente diferente tiene que ver con el personaje que estuvimos esquivando desde el comienzo, los impuestos. Ese es el quinto gran elemento en nuestro contrato. Se trata de un punto crítico no solamente porque afectará la cifra que terminemos recibiendo, sino también porque puede definir en qué club terminamos jugando. Está claro que no hay tema más aburrido que los impuestos, pero créannos que vale la pena verlo. En el fútbol, como en cualquier otro rubro, los deportistas deben darle al Estado un porcentaje de lo que ganan. Si observamos las grandes ligas europeas, encontraremos que los jugadores suelen destinar nada menos que entre el 45 y el 50% a esta partida. Eso quiere decir que de cada 2 euros que Real Madrid le otorga a Mbappé, uno se lo lleva al Estado español. Ahora bien, la clave de este tema es que los países pueden regularlo como quieran, y es allí donde algo tan tedioso como los impuestos puede definir dónde termina un futbolista. Imagínense esta situación hipotética. Hay 2 equipos dispuestos a contratarnos, uno italiano y el otro inglés. Ambos nos ofrecen pagar un salario bruto anual de 20 millones de euros. Pero asumamos que mientras que el Estado italiano se queda con el 50%, el inglés lo hace por solo el 10%. Esto generará que al final del día las cifras que ingresen a nuestro bolsillo sean diametralmente diferentes. Mientras que en Italia nos quedarán 10 millones, en Inglaterra lo harán 18 millones. Recordemos que ambos clubes están dispuestos a gastar lo mismo. El problema es que de nuestro lado tendremos más incentivos para ir a la Premier League. El Estado, en última instancia, puede hacer que la gran estrella del momento llegue a tu club o no. Por esa razón, los países han implementado beneficios impositivos para atraer a los futbolistas. El decreto Crescita en Italia, por ejemplo, permitía a los recién llegados pagar impuestos solo por la mitad de su renta. O la famosa Ley Beckham en España, que sirvió para atraer al astro bajo el cual se nombró la normativa. Javier Tebas, presidente de la liga, explicó claramente cómo estas leyes afectaron la decisión de Ronaldo de fichar por la Juventus. Su marcha a Italia le favorece porque ganará más dinero que aquí. A nivel internacional, en España tenemos el problema de no poder competir desde el punto de vista fiscal. Cuando se trata de tener la misma oferta salarial del Real Madrid, Ronaldo obtiene más neto estando en Italia. Actualmente, el caso más favorable en este aspecto, quizás para sorpresa de nadie, es Arabia Saudita. Allí, además de las insólitas cifras que ofrecen del salario bruto, el impuesto a la renta es del 0%. Sí, 0. Todo va al jugador. Con lo cual, los impuestos son un gran tema a la hora de entender los contratos futbolísticos. Tal es así que muchos jugadores delegan sus derechos de imagen a empresas para lograr tributar una menor cantidad. Algunos de ellos, también hay que decirlo, van al límite de lo legal con esto. Si quieren que lo veamos en otro video, háganlo saber en los comentarios. Ahora que realizamos todo este recorrido soñando con ser un jugador profesional, les propongo que bajemos a tierra y veamos cómo luce todo eso en un caso concreto. Tranquilos, no vamos a usar el de Tevez con el Manchester City. Tomemos lo que fue uno de los contratos más lucrativos en la industria deportiva: la última renovación de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. Según lo revelado por el diario El Mundo, el acuerdo del argentino partía de un salario bruto base de 72,25 millones de euros anuales. Eso, multiplicado por las 4 temporadas, serían 289 millones. A partir de allí comenzaron a jugar las otras vías que aprendimos a lo largo del video. En primer lugar, el argentino gozó de una prima de fichaje de 115 millones de euros. En segundo lugar, también existió una prima de fidelidad que fue de 77,9 millones, una que, como sabemos, logró cumplir. El tercer elemento que mencionamos a nivel teórico fueron los bonos por rendimiento. En este sentido, Messi tenía varios operando al mismo tiempo. Aquí están los más importantes: 1,9 millones si jugaba el 60% de los partidos de la temporada, otro 1,9 millones si el equipo clasificaba a la Champions League, 4,2 millones si ganaban la Champions League
League, 2,8 millones si levantaban el trofeo de la liga local y 696.000 si conseguía el premio de Best de la FIFA. Todas estas partidas significaban que, ante una temporada perfecta, el astro podía llevarse otros 11,5 millones extra. Tomando todo esto en cuenta, salario, primas y bonos, las 4 temporadas del argentino en Barcelona significaban unos potenciales 555 millones de euros brutos. Una verdadera locura. Aunque, como sabrán por lo que hablamos recién, esa no es la cifra que Lionel se llevó a su casa. Falta deducir los impuestos. En este punto, dada la cantidad de detalles a tener en cuenta, hacer el cálculo manual nos llevaría otro video completo. El resultado es que, de haber cobrado esos 555, unos 275 millones de euros habrían terminado en el Estado. Estamos hablando de prácticamente el 50%. Aún así, el acuerdo significó cerca de 70 millones netos por temporada. Eso representa 5,8 millones por mes, 194.000 por día y más de 8.000 euros por hora. No hace falta que lo diga. Viendo estas cifras, no queda duda alguna, ser futbolista es de las profesiones mejores pagas del mundo. Y más importante aún, nada indica que vaya a cambiar en el futuro cercano. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.